receptores AT1, que está bien descrito acá. ¿Estamos? Bueno, esto habla de los remodelamientos. La renina, la angiotensina 2 en el hipertenso tiende a hacer esto como mecanismo compensador, pero además después esto es causa de complicaciones. Otra causa fisiopatológica de hipertensión arterial que estuvo en boga en la época del 80, muy estudiada, son las alteraciones en la permeabilidad de la membrana. Ustedes pueden ver que acá yo estoy mostrando muchos transportes a nivel de membrana, y no solo el transporte pasivo ni la sodio-potasio ATPasa. Este es el mecanismo sodio-potasio ATPasa, que saca sodio en contragradiente y mete potasio en contragradiente, que todos ustedes conocen. Pero hay un cotransporte sodio-potasio también, que puede sacar sodio y sacar potasio en el mismo sentido, o meter sodio y meter potasio. Este puede irse hacia afuera o hacia adentro, este sodio. También hay un transportador, un intercambiador sodio-calcio, que mete sodio y saca calcio. Cuando hablamos de intercambiadores o de contratransporte, es que uno va hacia adentro y el otro va hacia afuera. Cotransporte, los dos van hacia afuera o los dos van hacia adentro. El intercambiador sodio-hidrógeno, que mete sodio y saca hidrógeno. Este es un regulador del pH. Cuando la célula está acidótica, sale potasio y entra sodio, alcaliniza. Y el contratransporte sodio-litio, que está muy estimulado en los pacientes diabéticos. Entonces acá mete sodio y saca líquido. Bueno, es lógico pensar que en personas hipertensas podrían tener y se ha demostrado que muchas tienen esto, una alteración en las membranas celulares por las cuales estarían más estimulados, más hiperactivos los transportes que meten sodio, o disminuidos los transportes que sacan sodio de la célula. Esto llevaría a un aumento del sodio intracelular, y se imaginan, si el aumento de sodio intracelular, estamos hablando de una célula, el músculo liso del vaso, el sodio aumentado en el citosol impide la salida de calcio hacia afuera de la célula, y el aumento de calcio en la célula obviamente activa las proteínas contráctiles, así como del músculo estriado, también la del músculo liso, y esto provocaría vasoconstricción. La vasoconstricción aumenta la resistencia periférica aumenta la presión arterial. Acá yo describo las tres alteraciones de los transportes de sodio a través de la membrana que más frecuentemente se encontraron en los pacientes hipertensos esenciales. ¿Estamos? Acá está bien descrito, no voy a perder tiempo en leer esto, pero porque ya se los expliqué resumidamente en la figura anterior. Reducido número de nefronas. Fíjense, la producción de nefronas intraútero se va produciendo a lo largo de la gestación, pero en la última etapa de la gestación es muy importante la producción de nefronas. Es decir, que en las semanas previas al embarazo, al nacimiento, en las últimas semanas, hay como un crecimiento acelerado de las nefronas en el riñón. Por lo tanto, los prematuros tendrían menos número de nefronas en el riñón. Y ustedes saben que podemos analogar a la nefrona como un riñoncito microscópico, y que el riñón sería el izquierdo 1 millón de nefronas y el derecho 1 millón de nefronas, porque todas funcionan de la misma manera. Por algo hay 1 millón de nefronas en cada riñón. Un prematuro tendría menos
o tiene menos cantidad de nefronas por riñón. Y si tiene menos cantidad de nefronas por riñón, en situaciones de estrés, ¿y cuál sería el estrés para el riñón? De exceso de sodio con las comidas, que de acuerdo a nuestra dieta occidental, todos tienen exceso de sodio con las comidas. Este exceso de sodio con las comidas no podría ser eliminado totalmente en el tiempo porque los riñones tienen menos número de nefronas. Este exceso de sodio traería un exceso de volumen porque el sodio trae agua. Entonces estas personas estarían hipervolémicas. Y ante la hipervolemia, uno de los mecanismos para frenar la hipervolemia que tiene nuestro organismo es secretar inhibidores de la bomba sodio-ATPasa. Son compuestos oguabaína-like se llaman. Estos inhibidores de la bomba sodio-ATPasa, ¿qué es lo que hacen? Impiden la salida de sodio en contragradiente. Les dije que el sodio, si sale menos de la célula, se acumula intracelular. Si está acumulado intracelularmente el sodio, impide la salida de calcio. ¿Tá? Altera el contratransporte sodio-calcio. Va a haber más calcio dentro de la célula. Si estamos hablando de una célula muscular lisa, el vaso sanguíneo se va a vasocontraer, va a estar vasocontraído. Y si está vasocontraído, su resistencia periférica está alta, su presión arterial se eleva. ¿Estamos? Es una respuesta que hace el organismo a la hipervolemia. Ahora, si es una respuesta que hace, debería tener un sentido un sentido bueno, un sentido de corrección, ¿no? Y existe ese sentido de corrección, porque estos péptidos o guabaína-like que en el vaso producen vasoconstricción, porque el sodio aumentado en la célula del vaso sanguíneo produce vasoconstricción, en la célula de los túbulos renales, en los túbulos renales, mejor dicho, va a producir natriuresis. ¿Y cómo produce la natriuresis? Bueno, ante la falta de un túbulo renal acá gigante como figura, yo voy a explicar lo mismo valiéndome de este mismo slide. Vamos a suponer que esto es una célula tubular, célula del túbulo renal. Acá estaría la luz del túbulo y acá estaría ya un vaso sanguíneo. Acá estaría el intersticio y un vaso sanguíneo. Esta sería la parte tubular y esta sería la base de la célula. ¿Estamos? La bomba sodio-potasio ATPasa actúa a este nivel. Está impidiendo la salida de sodio. Si impide la salida de sodio a esta célula tubular renal, va a estar aumentado acá el sodio. Si el sodio está aumentado, el gradiente sodio-luz tubular, el gradiente sodio-luz tubular, sodio intracelular va a estar disminuido. Y si el gradiente está disminuido, va a pasar menos sodio que si no está disminuido. Y si pasa menos sodio acá, hay más sodio en la luz, arrastra más agua. ¿Ah? Bueno, ustedes lo deben tener grabado y después lo escuchan bien y lo van a entender, porque es así. Fíjense cómo produce acá el efecto beneficioso buscado, pero a nivel de la célula muscular lisa produce vasoconstricción. ¿Estamos? Esa sería la causa. Disminuye la hipervolemia, pero a costa de tener resistencia periférica aumentada, o sea, a costa de hipertensión. Resistencia a la insulina. Bueno, cuando veamos diabetes después, y eso es tarea de la doctora María José, les va a explicar la diabetes y le va a explicar la resistencia a la insulina que tienen sobre todo los diabéticos de tipo 2. La resistencia a la insulina es cuando la glucemia responde menos a la insulina, ¿tá? Es decir, para mantener glucemia normal, el páncreas tiene que producir más insulina. Es decir, las personas normales tienen un determinado nivel de insulina para mantener la glucemia dentro de rangos normales. Hay otras personas
que tienen glucemias normales, pero a costa de secretar grandes cantidades de insulina. ¿Y por qué hacen eso? Porque tienen resistencia a la insulina. Es como que no tiene la misma potencia que el de una persona normal para mejorar la glucemia. Pero esta resistencia a la insulina es solamente para la glucosa, pero la insulina tiene otras funciones, que es retención de sodio y agua, estimulación del sistema nervioso simpático, alteración del mecanismo de transporte de la membrana. Le dije que altera el mecanismo, no altera, sino estimula el mecanismo sodio-litio, y tiene un efecto proliferativo, o sea, de crecimiento. ¿Está? Entonces, todos estas funciones últimas, todas estas funciones que son beneficiosas de la insulina, pero beneficiosas a un determinado nivel. Y acá, en la persona que tiene resistencia a la insulina, porque tiene que producir mucha insulina para mantener glucemia normal, sin embargo, se exacerban todas estas otras funciones de la insulina y están hiperfuncionando todo esto, lo que lleva, lógicamente, a la hipertensión. Por eso, el 80% de los diabéticos adultos son hipertensos, cuando la prevalencia de hipertensión arterial no es 80%. Los diabéticos son más hipertensos. Hay una vía final común para la producción de hipertensión en los diabéticos. Disfunción endotelial. Bueno, esto existe. Todos. Yo estuve buscando un PDF que esté completo y que esté en español para explicar esto, por eso yo todavía no le envié la literatura, porque antes lo enviaba en inglés y cuesta por ahí un poquito en este tema. Pero yo ya le expliqué que el endotelio es una fisiología por ahí, disculpen los que no dieron conmigo, pero también los que dieron con la otra cátedra habrán estudiado endotelio. Las células endoteliales viven aproximadamente 30 años, después son cambiadas por otras, ¿no? Las células endoteliales producen múltiples sustancias, es un órgano endocrino gigantesco, ¿no? Un órgano productor de hormonas gigantesco. Por ahí no será tan endocrino porque no actúa a distancia, pero es intracrino y paracrino, ¿tá? Y, por ejemplo, produce el óxido nítrico, la prostaciclina, el vaso lesionado produce tromboxano como si fuera una plaqueta, el vaso aún el sano produce endotelina, o sea, y también tiene angiotensina, es decir, tiene factores vasoconstrictores y vasodilatadores, procoagulantes y anticoagulantes, proliferativos y antiproliferativos. De esta fina regulación es que se encuentra el vaso sano, el vaso normal, ¿no? Hay distintas situaciones que llevan a, por ejemplo, la hipertensión en sí mismo. O sea, esto es causa de hipertensión y la misma hipertensión puede producir disfunción endotelial. Los pacientes con hipertensión tienen disfunción endotelial, es decir, ante estímulos en el cual el vaso se tiene que dilatar, se dilata menos de lo que tiene que dilatarse, o al contrario, en vez de dilatarse, a veces se vasocontrae. Los pacientes con enfermedad coronaria tienen disfunción endotelial aunque no tengan hipertensión arterial. Y esto es la disfunción endotelial, entonces que ante situaciones en que el vaso debe dilatarse, no se dilata o se dilata menos, y entonces esto produce vasoconstricción, produce hipertensión. Profesor, disculpe. ¿Cómo? Disculpe, profesor, como se había cortado anteriormente la clase, también se cortó la grabación y si ahora nadie está grabando. Bueno, traten de grabarlo, traten de escuchar, de agudizar más el oído. El oído, además con esto, después está, Disculpe. Bueno, yo lo explico además en la monografía, ¿no? Que si bien me falta actualizar, pero para esto está todo ahí. Así que creo que después lo mismo vamos a ir repasando, los preceptores le van a hacer repasar en los prácticos. ¿Estamos? Bueno, la rigidez arterial, que pérdida de la complacencia por rotura de fibras elásticas. Con los años,
Y las enfermedades, más los que tienen dislipemia, más los que tienen hipertensión, más los que fuman, ¿eh? Pero aún sin hipertensión arterial, el aumento de la rigidez arterial provoca hipertensión arterial. ¿Estamos? Y eso lo vamos a explicar. Y cuando se rompen las fibras elásticas con los años, y a veces es más avanzado en los pacientes que fuman o que tienen dislipemia, se rompen las fibras elásticas, hay una disminución de la complacencia. ¿Y qué es la disminución de la complacencia o compliance? La compliance es el cambio de volumen ante cambio de presión. ¿Tá? Entonces, cuando hay un cambio de presión, las arterias de conducción se dilatan bastante, o sea, son complacientes, porque con ese cambio de presión viene un volumen aumentado de sangre y entonces se agrandan para que ese volumen no aumente mucho la presión arterial, porque en última instancia presión arterial es la presión que ejerce la sangre sobre la pared de la arteria. Y para que la presión de esa sangre que viene a chorro, presión no sea muy elevada, las arterias se dilatan, se aumentan el tamaño, como aumenta el contenido en sístole cardíaca, aumentan el continente las arterias, ¿estamos? Para que la presión sistólica no se eleve mucho, y cuando la sangre deja de pasar en diástole, las arterias se contraen para achicar el continente y la presión en diástole no caiga. Fíjense que acuérdense del ciclo cardíaco, que la presión en diástole del ventrículo izquierdo es de 10 milímetros de mercurio o menos, y la presión diastólica, ustedes vieron que no es 10 milímetros de mercurio, está entre 80 milímetros de mercurio en una persona normal, ¿estamos? Y eso se debe a la buena función arterial, a la buena complacencia arterial, que se dilata lo suficiente en la sístole y se contrae en la diástole. Ese es lo que se llama acoplamiento ventrículo-aórtico. Cuando el corazón se contrae, la aorta se dilata, y cuando el corazón se dilata, la aorta se contrae. Acá lo explico. Eso, bien. El corazón traspasa sangre a la aorta a una determinada presión. Si esta arteria tiene sus paredes rígidas, va a distenderse poco. Por lo tanto, va a acomodar el caudal de sangre que le llega en un continente más pequeño de lo que lo hace normalmente. Por lo que por ley de Bohr la presión subirá, porque aumentó el contenido y el continente no aumentó. Ahora, en diástole, cuando se cierra la válvula aórtica, el corazón deja de enviar sangre y de transmitir presión a la aorta. Es el momento en que, si ésta tiene una histología normal, se debe contraer y así disminuir el continente para evitar que el ahora escaso contenido, otra vez por ley de Boyle, disminuya exageradamente la presión diastólica, que es lo que le dije. En el paciente con arterias rígidas esto no sucede, por eso tiene presiones diastólicas bajas. Aunque tengan resistencia periférica alta, los pacientes gerontes, los pacientes de mucha edad, tienen presiones diastólicas bajas. Es decir, que el paciente anciano con pérdida de la elasticidad de las grandes arterias tiene no solo hipertensión sistólica, sino que además tiene presiones diastólicas bajas, lo que da, se me rompió el anteojo, lo que da, me aumentó mucho la presión y no estuvo complaciente el vídeo, lo que da como resultado una presión de pulso elevada, que es otro factor de riesgo agregado para la enfermedad cardiovascular. Fíjense, en este gráfico podemos ver cómo, fíjense, en sístole, cuando el corazón se bombea sangre, miren lo que hace la arteria, se expande la aorta, una arteria normal, y esta es la curva de presión aórtica. En diástole deja de mandar sangre, se cierra la válvula aórtica y se contrae la pared de la aorta. ¿Estamos? Mantiene una presión adecuada, porque en diástole es donde se irrigan el corazón a través de las coronarias, y en diástole sigue la irrigación a través de todo el sistema, porque o si no estaríamos despierto un segundo, dormido al segundo siguiente, y así sucesivamente. ¿Estamos? Y fíjense lo que pasa en unas arterias rígidas que perdieron la elasticidad. Pacientes, estos tienen mucho las personas de mucha edad, y es más,
Por eso la presión sistólica sigue aumentando con la edad. Y en los pacientes mayores hay mucha hipertensión sistólica aislada, porque hay presión sistólica elevada con diastólica baja, como muestra acá este esquema. Fíjense, miren lo que es en sístole y miren lo que es en diástole. La aorta, no se produce esto. Fíjense la curva de presión, sube mucho en la sístole, sube más que acá, sube mucho la sístole y baja la diastólica. Esto es por la pérdida de fibras elásticas. Bueno, y ahora quiero interrelacionar el sistema de presión arterial porque no puedo dejar pasar esta pandemia que nos tiene bastante preocupados a todos y quiero transmitirle cuál sería el nexo por el cual los hipertensos evolucionan peor que los normotensos, en líneas generales eso, ¿no? En la infección por coronavirus. Algo de eso ya hablamos en la clase de inflamación, pero ahora vamos a agregar algunas cosas y le va a parecer muy interesante el tema. Fíjense, en primer lugar, saber que del angiotensinógeno se forma angiotensina 1. Ahora, la angiotensina 1 pasa a angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina, que dijimos que es la ECA, ¿no? Que forma angiotensina 1 en 2 y además es una enzima que degrada también este péptido vasodilatador que es la bradiquinina. Entonces, por dos mecanismos va a llevar a vasoconstricción. ¿Está? Pero quiero que vean esto, que la angiotensina no se transforma en angiotensina 2 solamente por la enzima convertidora de angiotensina por la ECA. También hay otros sistemas enzimáticos que pueden degradar la angiotensina 1, como la catepsina, la esquimasa y la de la serie KG. ¿Estamos? Eso. Ahora, cuando una persona hipertensa toma enalapril, que es el inhibidor de la enzima convertidora, está inhibiendo esto. Entonces se forma menos angiotensina 2, por un lado. Tendría un efecto antivasoconstrictor por el cual baja la presión arterial. Pero también tiene otro efecto vasodilatador, que es que como no está actuando esta enzima, no se degrada la bradiquinina, o sea, vive más, y esto tiene un efecto vasodilatador porque facilita la liberación de óxido nítrico. Bueno, cuando actúa la ECA sobre la angiotensina 1, forma la angiotensina 2, y que va a actuar sobre el receptor AT1 fundamentalmente y también algo sobre el AT2. Los otros medicamentos que actúan sobre este sistema son los ARA2 que le llamamos, que son los que bloquean el receptor AT1. Por ejemplo, losartán, candesartán, irbesartán, etcétera, que bloquean el receptor AT1, que es el receptor que produce vasoconstricción, retención de sal y agua, etcétera. Por este mecanismo son antihipertensivos. Y se especula que como hay receptores AT1 ocupados, la mayor parte están ocupados, la angiotensina 2 que anda libre, se posaría más angiotensina 2, habría más angiotensina 2 con el receptor AT2 que en situaciones en las que no hay los ARA2. Entonces, no solo no tendría efecto vasoconstrictor, sino que además tendría un efecto favorecedor de vasodilatación. Eso es para resumir el sistema. Y ahora vamos a ir dando la conexión. Es un sistema complejo, que no solamente la enzima convertidora es la que forma angiotensina 2. Le dije que hay muchas vías, ¿no? Acá le mostré en el otro y acá tienen, por ejemplo, la vía de la quimasa. Y acá está la enzima convertidora, el ACE, que se abrevia ACE.
degrada degrada la angiotensina, que primero fue degradado el angiotensinógeno por la renina en angiotensina. Él hace que la enzima convertidora, sobre todo a nivel del pulmón, degrada la angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Está? Pero pueden ver que también, además de la enzima convertidora de angiotensina, actúan las otras enzimas como las quimasas, que también pueden formar angiotensina 2. La angiotensina 2 va a actuar sobre el receptor AT1, AT2 como vimos, pero también se degrada en otras enzimas que tienen mucho menos función o no tienen actividad enzimática, son la angiotensina 3 y la angiotensina 4, que no tiene importancia. ¿Está? Bueno, ahora, existe otra enzima convertidora que es la enzima convertidora AC2. Enzima convertidora AC2. Esta enzima convertidora AC2 tiene receptores, así como la AC común tenía sus receptores en la angiotensina 1, en la membrana de la angiotensina 1. Entonces se une al receptor y lo degrada en angiotensina 2. El receptor AC2 lo tienen además también la angiotensina 1 y tiene la angiotensina 2. Cuando sobre este receptor AC2 actúa la enzima convertidora de tipo 2, tanto a nivel de angiotensina 1 como a nivel de angiotensina 2 va a ir a formar la angiotensina 1,7. Es decir, los receptores AC2 forman a partir de angiotensina 1 o de angiotensina 2, angiotensina 1,7. Los receptores comunes ACE, que no tienen número, pero sí el ACE, es el que forma angiotensina 1 en angiotensina 2 solamente. Los receptores AC2 pueden actuar sobre la angiotensina 1 o sobre la angiotensina 2, y lo que llevan a la formación final es de angiotensina 1,7. Y la angiotensina 1,7 tiene unos receptores especiales, 1,7, pero sobre todo unos receptores más, llamados más, que están acá. Estos receptores más tienen acciones contrariamente a las acciones de la angiotensina 2 sobre el receptor AT1. O sea, tendrían un efecto beneficioso. ¿Qué pasa en la infección por COVID? Digamos que la infección por COVID entra en las células a través de los receptores AC2. Es decir, que cuando un paciente está infectado por COVID, tiene menos receptores AC2 libres. Por lo tanto, tiene menos angiotensina 1,7 que actúe. Por lo tanto, la angiotensina 2 actúa exageradamente porque no tiene su contrarregulador. Y el aumento exagerado de angiotensina 2 dentro del pulmón produce lesiones, produce cambios no provechosos en las células, cambios dañinos. Saben que la angiotensina 2 va a aumentar el estrés oxidativo y el estrés oxidativo va a tener una actividad de lesión celular a nivel del pulmón. Ese es el mecanismo por el cual se explica que los hipertensos se afectan mucho más gravemente que los normotensos en la infección por coronavirus, porque tienen menos angiotensina 1,7 para bloquear la actividad de la angiotensina 2 que está exacerbada en ellos, en los hipertensos. Y con respecto a esto es muy interesante porque hay todavía en principio una especulación fisiológica en relación en esto con la vitamina D, que yo les dije que debe ser llamada hormona D, no vitamina D, porque tiene acciones hormonales claras, ¿no? Es una hormona en realidad. Y porque se ha encontrado que en los pacientes que tienen déficit de vitamina D, que es muy frecuente, personas mayores por arriba de 50 años, hay una cantidad importante de
pacientes que tienen, de personas que tienen disminuida la vitamina D, que hoy se dosa fácilmente, cuando se dosa tiene disminuido un porcentaje elevado de personas mayores, tiene una hipovitaminosis D, sin que sea importante como para el raquitismo, pero que la hipovitaminosis D, los que tienen hipovitaminosis D tienen el sistema renina-angiotensina hiperfuncionando. ¿Estamos? Y la reposición de la vitamina D disminuye esta hiperfunción de la angiotensina 2. Esto se ve en estudios observacionales. ¿Y cuál sería el mecanismo? Porque pareciera ser, o parece ser, mejor dicho, que la vitamina D aumenta el número de receptores AC2. O sea, con la vitamina D llevaría a un aumento de la angiotensina 1,7 que tiene efectos contrarreguladores de la angiotensina 2 y que son beneficiosos para el organismo. Por eso, una línea de investigación hoy en coronavirus para disminuir la lesión por coronavirus es de ingesta de dosis elevadas de vitamina D en las personas, cosa de tener muchos receptores AC2 y mucha actividad de angiotensina 1,7. Entonces, si posteriormente se infectan de coronavirus, esa infección sería menos grave que lo que debiera ser. Esto es una especulación fisiológica, pero que no es un sueño mío, ni que estuve leyendo Patorucito o estuve viendo un programa periodístico que quieren traer noticias rimbombantes sin ton ni son. Esto hay ya varios trabajos, más de 40 trabajos clínicos, clinical trial, si uno ingresa, en el cual se están incorporando pacientes y creo que en unos meses van a estar los resultados. Pero la explicación fisiopatológica es muy alentadora en esta línea. No soy un propagandista de la vitamina D, esto lo digo con la mayor seriedad, lo que expliqué respecto de la vitamina D. Tampoco le digo que es algo que ya está asegurado, por eso le dije, es una explicación fisiopatológica, pero muy interesante, muy coherente, muy racional. Tanto es así que hay 43 estudios autorizados que están hoy. Si uno entra y busca Clinical Trial vitamina D, van a encontrar los distintos estudios y hay algunos de ellos que se están analizando en Argentina. Creo que con esto terminamos la clase de hipertensión. Acá agregué esto otro que ustedes ya vieron, ¿no? Que es el virus que ingresa en este receptor, ¿no? Y ocupa todos los receptores de esto, entonces va a haber menos angiotensina 1,7 para contrabalancear el efecto perjudicial de la angiotensina 2. Si el paciente está con buena vitamina D o está tomando dosis suprafisiológica de vitamina D, va a tener más enzimas libres. Por más que el coronavirus lo ocupe receptores, van a haber receptores libres y va a haber una buena cantidad de angiotensina 1,7. Esto es lo mismo y ahí sí terminamos esta clase. Así que si me dan, mientras ustedes se acomodan, cambian la yerba del mate, dejamos 1 o 2 minutos y damos la otra clase que es más corta y que es la clase de shock. Mientras tanto, si quieren alguna pregunta. Bueno, dudas, los dejé mudos, parece. Ahora me van a esperar un segundo. ¿Estamos? Un minutito.
Shock. ¿Se ve bien, no es cierto? Doctor, se ve. Sí, Doc. Bueno. Bueno, ¿están todos ya en sus lugares para comenzar? Vamos a continuar entonces con la clase de shock. El shock es una gravísima situación médica que resulta de una profunda reducción en la presión de perfusión tisular que lleva a una disfunción celular y fallo orgánico. La manifestación más clínica es la hipotensión y la evidencia de mala perfusión tisular. Pero hipotensión solo no es sinónimo de shock, tiene que haber evidencia de disminución de la perfusión tisular, o sea, tiene que ser sintomático, ¿no? Un nivel importante. La perfusión depende del índice cardíaco y de la resistencia vascular sistémica. Esto ya lo vimos, se autorregula el organismo cambiando los tejidos, cambiando la resistencia vascular sistémica, regulan el flujo porque alteran el índice cardíaco, aumentando o disminuyendo. En el shock hay un desbalance entre la entrega de oxígeno y el consumo de oxígeno, que lleva a hipoxia celular, daña los procesos bioquímicos a nivel celular y luego progresa a nivel sistémico.
Y esto ya lo vimos, esto lo vimos cuando dábamos lesión celular. Entonces, fíjense que de todo esto hablamos, cuando estuvimos hablando de lesión celular en la primera clase de fisiopatología, y cuando estos se alteran prácticamente todas las células o gran parte de las células del organismo, o sea, de los distintos órganos, se dice que los efectos ya son sistémicos y ahí se va a ver alteración del pH y función endotelial, oxidativo, etc. Y como estuvimos hablando que hay un desbalance entre la entrega de oxígeno y el consumo de oxígeno, tenemos que empezar a aclarar algunos conceptos. Cuando ustedes ven acá, D2 quiere decir es la disponibilidad de oxígeno. La disponibilidad de oxígeno es igual al flujo por el contenido arterial de oxígeno. Por lo tanto, esto se puede calcular, nosotros tenemos que la disponibilidad de oxígeno tenemos el flujo, ¿cuál es? Es el índice cardíaco. Entonces, el índice cardíaco por la cantidad de hemoglobina y la saturación de hemoglobina. Porque la hemoglobina, un gramo de hemoglobina transporta 1,34 mililitros de oxígeno. Pero importa también en ese cálculo la saturación de oxígeno de la hemoglobina. Y se suma un valor que es pequeño, que es la presión arterial de oxígeno multiplicado por 0.003. Y todo este valor después se multiplica por 10. Todo el resultado, todo este resultado de acá para acá, se multiplica por 10. Entonces, el índice cardíaco se da en litros. En litros. Esto otro, el contenido arterial de oxígeno, que es de acá para acá, se da en mililitros por decilitro. Decilitro es igual a 100 mililitros. Entonces, tenemos que el índice cardíaco es 3 litros, sacamos, el contenido arterial de oxígeno es 18,6 mililitros por cada 100 mililitros de sangre. Hacemos 3 por esto y multiplicamos por 10, hacemos que nos va a salir que el resultado de la disponibilidad de oxígeno es de 541 mililitros minuto por metro cuadrado. Esto va en un rango desde 500 a 600 mililitros minuto metro cuadrado. Esa es la disponibilidad de oxígeno. Es decir, 500 mililitros por minuto y por metro cuadrado es lo que se entrega, se le ofrece de oxígeno al organismo. Ahora vamos a ver lo que es el consumo de oxígeno, porque dijimos que el shock es un desbalance entre la disponibilidad de oxígeno, la entrega de oxígeno y el consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno es igual al índice cardíaco por el contenido arterial de oxígeno menos el contenido venoso de oxígeno multiplicado por 10. El contenido arterial de oxígeno ya lo vimos. Ahora vamos a ver el contenido venoso de oxígeno. También es igual a la hemoglobina, porque cada hemoglobina transporta unos 34 mililitros de oxígeno, pero acá por la saturación venosa de oxígeno, no arterial. La saturación venosa es del 70%. Más presión venosa de oxígeno por 0.003. Entonces, el consumo de oxígeno va a ser 14 por 14 gramos de hemoglobina por 1,34 por 0,70. Más 40. ¿Y qué es 40? La presión venosa de oxígeno. ¿Ustedes se acuerdan de fisiología? Ven ahí una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. ¿Está? Multiplicado por 0,3. Es 13,25 mililitros por decilitro. Esto es el consumo el consumo de oxígeno. Consumo de oxígeno, no consumo venoso.
no sé cómo dije, pero esto es consumo de oxígeno. Esto es saturación venosa. Entonces, el consumo de oxígeno es igual a 13,25 mililitros por decilitro. No, esto lo dije bien hoy. Esto es contenido venoso de oxígeno. Esto es contenido venoso de oxígeno. 13,25 mililitros por decilitro. ¿Está? No se confundan después como yo, así cuando ven ¿cómo es? Ven esta diapositiva en su casa. ¿eh? Volvemos. Esto es consumo de oxígeno, que es esto. Esto es consumo venoso de oxígeno. Consumo venoso de oxígeno sacamos 13,25 mililitros por decilitro. El índice cardíaco por el consumo venoso por 10 es 397 mililitros minuto metro cuadrado. Entonces, el consumo de oxígeno es 397 mililitros por metro cuadrado. ¿Cómo lo saqué? Sacando el contenido venoso de oxígeno, que es 13,25, y lo multipliqué por el índice cardíaco. Hice lo mismo que con la sangre arterial, hice con la sangre venosa. ¿Estamos? Fíjense que acá la disponibilidad de oxígeno es índice cardíaco por contenido arterial de oxígeno. Lo hago eso, y esto es 18,6 mililitros por decilitro. Eso es el contenido arterial de oxígeno, y cuando lo multiplico por el índice cardíaco, tengo la disponibilidad de oxígeno, que es 541 mililitros por minuto. La disponibilidad. ¿A qué es igual? Al índice cardíaco por el contenido arterial. Y me sale esto. Le dije nomás que el rango es entre 500 y 60. Ahora voy a hacer el consumo de oxígeno. El consumo, voy a sacar el consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno es igual al índice cardíaco menos el contenido arterial de oxígeno, por el contenido arterial de oxígeno menos el contenido venoso. El contenido venoso lo saco de la misma manera que el contenido arterial, nada más que tengo que cambiar, en vez de saturación arterial va saturación venosa, y en vez de presión de oxígeno arterial va presión de oxígeno venoso. Y esto me sale 13,25. ¿Se acuerdan que lo otro era 18 y pico? ¿Está? 13,25. Cuando lo multiplico por los 3 litros de índice cardíaco, me da 397. ¿Está? Y entonces, el contenido venoso de oxígeno es 397 mililitros minuto. Dijimos que el consumo de oxígeno era el índice cardíaco menos contenido arterial de oxígeno, por contenido arterial de oxígeno menos contenido venoso. ¿Ah? El contenido arterial de oxígeno era 541 en el ejemplo que di anterior, y el contenido venoso que sacamos recién es 397. Entonces, el consumo de oxígeno es 544 mililitros minuto metro cuadrado. Consumo normal, el rango es entre 110 y 170 milímetros de mercurio. ¿Está? Ahora, muy bien. Sé la disponibilidad de oxígeno, sé el consumo de oxígeno, que ya lo vimos. Ahora, hay que saber que de la cantidad de oxígeno que llega, habitualmente, el tejido extrae el 20 al 30%, porque los sistemas fisiológicos siempre están en demasía. Siempre son mucho más de lo que se necesita en situaciones normales, justamente para poder afrontar y sobrevivir ante situaciones de estrés. Esto para todos los mecanismos fisiológicos.
Fíjense que les dije, del total el 20 al 30% extrae. Es decir, que la extracción de oxígeno, que acá está la fórmula, es 0,20 a 0,30. Si lo quiero decir de porcentaje, es 20 o 30. Cuando hay déficit de oxígeno, o sea, hay un hipoflujo, el consumo de oxígeno es menor de 100. Ahí hay un hipoflujo, entonces el organismo va a reaccionar. En vez de extraer el 20 al 30%, va a extraer más del 50%. Se defiende el organismo cuando hay una baja disponibilidad de oxígeno, porque hay bajo flujo, hay baja entrega de oxígeno, hay baja disponibilidad de oxígeno, entonces el tejido, la primera defensa que hace, extrae más de lo que hace normalmente. El tejido está en situaciones de anaerobiosis. Si dosamos el lactato en sangre, que normalmente tiene que ser menos de 2, en situaciones de shock siempre está por arriba de 4. Una persona normal tiene una saturación de oxígeno general por arriba de 95 y una saturación venosa por arriba de 65. La diferencia entre saturación arterial y saturación venosa va entre un 20 y un 30%, que es lo que extrajo de oxígeno el tejido. ¿Ah? En situaciones de hipovolemia, la saturación es la misma porque no hay problema respiratorio. La saturación arterial es la misma, pero lo que va a caer es la saturación venosa. ¿Y por qué cae la saturación venosa? Porque cuando pasó ese capilar del extremo arterial al extremo venoso, entregó más oxígeno, o dicho de la otra manera, el tejido extrajo más oxígeno. Y si extrajo más oxígeno, la saturación venosa va a estar más baja. Por lo tanto, la diferencia entre saturación arterial de oxígeno y saturación venosa va a estar aumentada en situaciones de hipovolemia. ¿Estamos? Eso es importante que lo entiendan. Bueno, múltiple causa del shock, toda esta parte está bien descrito, lo escribimos bien en la monografía. También las complicaciones. Fíjense, ustedes imagínense esto que está pasando a nivel celular, a nivel de los tejidos, y si pasa a nivel del pulmón, obviamente produce una injuria pulmonar aguda con aumento de la permeabilidad capilar de los capilares pulmonares y lleva a un edema pulmonar no cariogénico, un distrés respiratorio, una insuficiencia respiratoria aguda. También la hipoxia que se produce va a llevar a una hipovolemia de la circulación renal, con hipoxia a nivel renal, las células tubulares, sobre todo las proximales del riñón, toleran más la hipoxia, se van a tener lesión celular y se va a producir la insuficiencia renal aguda. Lo mismo va a tener complicaciones gastrointestinales a nivel de la mucosa intestinal, ya dijimos que hay hipoxia, se dañan las membranas, aumentan la permeabilidad y entre otras cosas la translocación bacteriana, o sea, una infección agregada al shock, ¿no? Coagulación intravascular diseminada, porque al haber lesión, hipoxia y lesión endotelial, o sea, hay disfunción endotelial que favorece la formación de microtrombos. Y cuando esto altera más de uno de los órganos, hay una disfunción multiorgánica, y estoy describiendo disfunción respiratoria, disfunción renal, gastrointestinal, del sistema hemostático, o sea, hay la falla multiorgánica. Cuando hay falla multiorgánica, la gravedad clínica es mayor cuanto mayor es la falla multiorgánica, como el sentido común lo marca. Fíjense, en un shock hemorrágico, por ejemplo, uno libera mecanismos compensadores, que son similares a muchos procesos fisiológicos. Dentro de los mecanismos compensadores es que hay liberación de catecolamina que van a producir una vasoconstricción selectiva, van a aumentar la frecuencia cardíaca y la contractilidad cardiovascular.
y la liberación de catecolamina van a tratar de aumentar el retorno venoso para que por ley de Franz-Starling aumente esto. Fíjense que es lo mismo que pasaba en un estado de insuficiencia cardíaca o de hipovolemia. Se pasa lo mismo, porque la insuficiencia cardíaca es como una hipovolemia relativa, ¿me entienden? Bueno, a nivel, a otro nivel, por ejemplo, a nivel del hipotálamo se va a estimular el centro de la sed. Los pacientes que están, claro, pierden líquido, sienten sed, ¿no? Y además se va a liberar la hormona antidiurética que va a retener agua a nivel del riñón. También se van a liberar los otros sistemas, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que es un sistema también para retener volumen, les dije que había. Y esto va a retener sodio, agua y sodio, va a retener agua y sodio además, ¿no? La liberación de aldosterona. Todos los mecanismos como para compensar la volemia disminuida. La clasificación del shock clásicamente lo tenemos que clasificar en hipovolémico, cardiogénico, obstructivo y distributivo. Vamos a ir viendo resumidamente las características de cada uno. Bueno, en esta primer tabla podemos ver acá los distintos tipos de shock. La precarga, que se lo mide, que lo voy a explicar después, lo medido por la presión wet, o sea, la presión capilar pulmonar. En el hipovolémico va a estar disminuido, la función cardíaca también va a estar disminuido y la resistencia vascular sistémica aumentada, por más hipotenso que esté, está aumentada. Hay una vasoconstricción selectiva para tratar de mantener la presión arterial como mecanismo defensivo para transportar, seguir transportando al menos un escaso volumen, pero volumen al fin. La saturación venosa mixta se llama, o sea, la saturación venosa va a estar al principio más de 65, que es el normal, pero después baja. ¿Y baja por qué? Porque se extrae más oxígeno del arterial y llega menos a la vena, ¿tá? Porque la extracción arterial de oxígeno aumenta. El shock cardiogénico tiene presión capilar pulmonar elevada, o sea, precarga alta. ¿Sabéis que la insuficiencia cardíaca es incapacidad de tener un volumen minuto adecuado o hacerlo a expensas de precarga alta? Siempre la insuficiencia cardíaca tiene precarga alta. La bomba está disminuida, también tiene aumento de la resistencia vascular sistémica. La saturación venosa está menos de 65, como vimos ya en 3 o 4 diapositivas anteriores. El shock distributivo puede tener precarga normal o disminuida después, y la función cardíaca puede estar normal o inclusive un poquito alta al principio y después baja. Pero la característica es que la resistencia vascular sistémica está baja. Está baja. Esto se ve en el shock séptico. Está baja la resistencia vascular sistémica. Y fíjense, la saturación venosa está normal, por arriba de 65, porque hay una incapacidad para extraer el oxígeno de la entrega de oxígeno que le llega. O sea, la extracción de oxígeno está disminuida, entonces la saturación venosa mixta está alta, normal. Esto ya recuerden, en la clase de sepsis yo ya le expliqué justamente, y la sepsis produce un shock distributivo. Esto es más variable en el shock obstructivo, qué pasa con la precarga y con la función de bomba, pero la resistencia vascular sistémica también está alta. Para recordar, en obstructivo, el único tipo de shock que tiene resistencia baja es el shock distributivo, sea por sepsis o sea por una disfunción neurológica, pero siempre tiene el distributivo resistencia vascular sistémica disminuida. Bueno, y acá le traje dos tablas similares a la otra. Estas son muy parecidas, tienen una pequeña diferencia, porque yo quiero que esta
estos cambios hemodinámicos sepan diferenciar muy bien de acuerdo al distinto tipo de shock. El shock distributivo, es este de acá. El shock distributivo tiene presión venosa central baja. Presión venosa central baja. Presión venosa es el catéter que lo pone el médico en el paciente que está internado. Tener baja, el cardiogénico tiene alto, porque esto en general es una expresión de la precarga, en general, con algunas variaciones a veces. El cardiogénico va a tener alto, el obstructivo también, y el hipovolémico tiene bajo, igual que el distributivo. Aunque el distributivo al principio puede tener normal con móvil, pero ustedes memoricen esta parte. ¿Está? Presión capilar pulmonar, distributivo va a tener bajo, el cardiogénico elevado, el obstructivo puede ser variable y el hipovolémico bajo. Presión capilar pulmonar. La presión venosa central, en general, quiere reemplazar a la presión capilar pulmonar, muchas veces lo puede hacer, pero cuando hay falla cardíaca derecha no se puede. ¿Estamos? Pues vamos a explicar qué es esto, pero por ahora, esto quiero que ustedes esto sí o sí tienen que saber. ¿Está? El índice cardíaco, en todo está disminuido, puede estar normal o alto en el distributivo. La resistencia vascular sistémica está en toda elevada por la vasoconstricción selectiva que se hace, pero está disminuida en el distributivo. ¿Está? Esto es muy, ustedes pueden ver que está igual que acá, pero ¿por qué lo puse acá? Porque acá me habla de la saturación venosa mixta, que acá no. O sea, completa el cuadro este, ¿no? Que acá no. En el hipovolémico, pensemos, ¿por qué está disminuida? ¿Qué quiere decir que está disminuida la saturación venosa mixta? Que está menos de 65. ¿Está? ¿Y por qué está menos de 65? Porque consumió más, extrajo más oxígeno de la parte arterial del capilar, extrajo más oxígeno del tejido. Entonces, si extrajo más, queda menos en la vena. En el shock cardiogénico pasa lo mismo, y en el shock distributivo la saturación venosa mixta está normal o alta. Es decir, la diferencia de la saturación arterial y de la saturación venosa es menor. ¿Está? Porque se extrajo menos por una característica especial de la sepsis que yo se lo expliqué cuando hablamos de sepsis. Bueno, y acá es para explicar, ya estamos terminando, chicos, acá es para explicar qué es lo de la presión capilar pulmonar. La presión venosa central, nosotros ponemos un catéter, que entramos por una vena del cuello, por ejemplo, o del tórax, y mandamos el catéter, y cuando llegamos en aurícula derecha, eso me mide la presión venosa central. La aurícula derecha tiene la misma presión que la vena yugular. Queda en aurícula derecha, mide la presión venosa central. Es una expresión de la precarga, excepto que haya falla derecha, porque si hay falla cardíaca derecha, puede tener precarga ventricular izquierda normal o baja, pero la presión venosa central acá va a estar alta. ¿Por qué? Porque hay falla cardíaca derecha, hay aumento de la presión en la aurícula derecha y aumento en la presión venosa. Pero si no hay falla cardíaca derecha, el paciente no es un EPOC, por ejemplo, es un parámetro muy importante que me habla de la precarga, que sería la presión capilar pulmonar. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo mido yo la presión en el capilar? Porque el capilar es microscópico. ¿Cómo mido la presión? Bueno, se coloca un catéter que
se coloca catéter en la arteria pulmonar. Se entra con el catéter, entra por vena, llega a aurícula derecha, se llega a ventrículo derecho y se enhebra en la arteria pulmonar. Ventrículo derecho se pasa por la válvula pulmonar y el catéter entra en la arteria pulmonar. Como pueden ver acá, miren, Romena hizo esto, y acá se entra en la arteria pulmonar. Perfecto. Ahora, el catéter tiene en la punta un baloncito que es de un látex, el mismo látex, por ejemplo, de un profiláctico, muy parecido así la consistencia, para decirle que es una cosa muy delicada y que tienen en la puntita está el traductor. Acá en la puntita hay un traductor de presión, un sensor de presión. Y este látex que es tan delicado, ¿sí? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Para que cuando yo quiero medir la presión capilar pulmonar, inflo este baloncito, inflo. Y esto entonces, si está acá, por ejemplo, me tapa la circulación de acá para acá. O sea, acá inflé el balón. Esto de acá para acá cae la presión bruscamente, es como que obstruí momentáneamente esta arteria, cae la presión bruscamente y esta presión de acá es expresión de la presión de los capilares. La presión que hay acá en esta parte de esta arteria renal, de esta rama de la arteria renal, es la misma que la del capilar, porque acá bloqueé toda presión que puede ser transmitida de la sangre que viene del ventrículo derecho. ¿Estamos? Se mide ahí y me mide la presión capilar pulmonar. La presión capilar pulmonar, si está aumentada, va a ser expresión de que hay una falla cardíaca izquierda, porque si está aumentada es expresión del aumento de la circulación venosa, de las venas pulmonares que traen sangre arterial. Entonces, esas venas pulmonares transmiten la presión elevada a los capilares. ¿Está? Entonces, cuando el fallo es el shock es por shock cardiogénico, va a aumentar la presión capilar pulmonar. En el shock hipovolémico va a estar disminuido. Y en todos los otros tipos de shock. Acá se puede ver mejor. ¿Vieron? Acá se obstruye la circulación y de acá para acá la presión es la del capilar. Y estos son los esquemitas que yo hago y les transmito para que les ayude a la memoria. Yo hipovolémico, la pérdida de sangre tiene baja precarga. Si hay baja precarga quiere decir que hay bajo llenado diastólico, bajo índice cardíaco, porque va a haber bajo llenado diastólico y va a haber bajo índice cardíaco. Hay un aumento en la resistencia vascular sistémica, por lo que vimos, disminución de la presión arterial, pero con disminución de la presión arterial media, que a la larga, si no se corrige, va a llevar a disfunción múltiple de órganos. Shock cardiogénico, daño miocárdico, aumento de precarga, el otro era disminuida precarga. Función sistólica y diastólica baja, cae el índice cardíaco, aumento de la resistencia vascular sistémica con presión arterial media disminuidas y disfunción múltiple de órganos. El shock obstructivo extracardíaco puede ser por alteración de la función diastólica, que es cuando hay un corazón derecho muy rígido, con poco llenado, o hay un neumotora, aire en el espacio pleural por un accidente que impide la distensión del ventrículo derecho, va a haber bajo llenado diastólico. O cuando hay un taponamiento, o sea, en vez de aire hay líquido
en el pericardio que comprime el corazón y en diástole no deja que se llene el ventrículo. Entonces va a haber bajo índice cardíaco, aumento de resistencia vascular sistémica como siempre, presión arterial media y disfunción de órganos. Esto es vía final común del shock hipovolémico, del shock cardiogénico y del shock obstructivo. ¿Está? Un shock llamado obstructivo también, cardíaco, es cuando hay un aumento de la poscarga derecha, embolia pulmonar masiva, por ejemplo, embolia del tronco o de todas las arterias pequeñas o del tronco de la arteria pulmonar, del tronco. Fíjense, si está obstruido, de la obstrucción para el corazón va a haber un gran aumento de presión, una poscarga muy elevada, donde va a haber poco o nada volumen sistólico, una disminución del índice cardíaco derecho que va a llevar a una precarga izquierda baja y a una disminución del volumen sistólico del ventrículo izquierdo, o sea, va a llevar a un índice cardíaco disminuido. También aumenta la resistencia vascular sistémica, baja la presión arterial media y hay disfunción de órganos. Esto vía final común de los tres shocks, hipovolémico, cardíaco y obstructivo, pero no pasa con el distributivo, donde la alteración primaria está en una disminución de la resistencia vascular sistémica por sepsis, toxina, anafilaxia o neurogénico. Hay disminución de la resistencia vascular sistémica, que puede tener precarga normal o baja al principio, un índice cardíaco normal o alto inclusive, pero la disminuida presión arterial media, que está muy, muy disminuida y resistente a tratamiento, sumado a una disfunción mitocondrial que impide la extracción de oxígeno, lleva a una disfunción de órganos. Con esto terminamos, chicos. Espero quedo para algunas preguntas, aunque ya son 10:05. Bueno, muchas gracias. Que disfruten del práctico también, que va a ser interesante seguramente. Así que un saludo para todos y bueno.